Muy bien, entonces estábamos hablando, ¿verdad?, de la importancia de la matriz de riesgos, ¿ok? Y previamente, en la clase del día de hoy, previamente habíamos visto unos videos. Muy bien, y entonces habíamos visto un video sobre los diagramas de operaciones del proceso y en ese video vimos algunos aspectos básicos para aprender a hacer diagramas, ¿verdad? Y en segundo lugar, vimos un video específico sobre el proceso de la fabricación de una camisa y vamos entonces a estudiar paso por paso este proceso e identificar sus riesgos. Así es que entonces vamos a ir al video y lo vamos a ir viendo paso por paso y lo vamos a ir analizando, ¿ok? Entonces, veamos entonces. Un gran placer. Encantado. Toda una institución en el mundo de la camisa. ¿Cuándo fabricó su primera camisa? Pues en el año 56. ¿Y ahora cuántas hacen? Solo les suplico si pueden confirmarme, ¿tenemos audio y video? Sí. Muy bien. Cada año aquí. Aproximadamente 1 millón de unidades. Ellos están trabajando en la colección de primavera-verano del 2015. Sí. ¿Y hoy qué se fabrica? Yo ya estoy liado. Hoy estamos terminando las fabricaciones del verano 2014. De lo que nos tenemos que poner este verano. Eso, exactamente. Esta es la camisa que vamos a fabricar hoy, una camisa de cuadritos azul y blanca y de lino. Pero no vamos a hacer una sola. ¿Cuántas vamos a hacer, Juan Antonio? Vamos a hacer 60 de la talla 3, 90 de la talla 4, 70 de la talla 5 y 40 de la talla 6. ¿Total? En total, 260 prendas. ¿Y cuántos metros de esta tela necesitamos para hacer 260 camisas? Necesitaríamos 429 metros. Vamos por la tela. ¿Dónde está la tela? Primero. Vamos a por ella. Tela rosa, roja, de rayas. ¿Cuál es el color que más os piden? El color que más nos piden siempre son los azules. Azules. Aquí está nuestra tela. Repasamos para ver si tiene algún defecto. Esta tela es 100% lino. Muy bien. Entonces, la primera operación que vemos aquí sería ¿cuál? ¿Cuál sería la primera operación que nosotros miraríamos en este proceso? Cortar la tela, ¿no? Primero seleccionar las materias primas, ¿verdad? Sí. Diría yo que lo primero que hace es seleccionar las materias primas. Y ahí seleccionar materias primas. Y en esa selección de materias primas, ahí pues vamos a incluir la selección de lo que son los ¿cómo se llama? Los botones, los hilos y la tela. Vamos a hacerlo todo de un solo para incluir el riesgo de las tres cosas porque pues básicamente es el mismo proceso. Veamos entonces qué hace para escoger las materias primas. Poniendo atención en una cosa, ¿ok? Poniendo atención en que habrá algún peligro, ¿sí? Entendiendo por peligro que es la probabilidad de que ocurra algo que nos hace daño, ¿sí? Habrá algún peligro involucrado, ¿sí? Luego vamos a ver cuál es el nivel de riesgo, si es alto, si es bajo, si es medio. Si lo hubiera, identificamos la fuente y esa fuente nos va a servir para aislarla o para ponerle medidas de protección. Luego vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Y su severidad. Antes de empezar eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, no tiene que ver con el proceso de la camisa, solo es para ubicarnos con el concepto del peligro y del riesgo. Supongamos que tenemos una actividad que se llama fumar cigarrillos, ¿sí? Ok, ¿cuál es el peligro de fumar cigarrillos? ¿Cuál es el peligro? Que te dé una enfermedad severa como el cáncer, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de riesgo? Si tú fumas
es posible que te dé cáncer. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Será Alto. un riesgo leve? ¿Será un riesgo medio? ¿O será un riesgo alto? Alto. 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 Yo creo que depende de cuánto fume uno, ingeniero. Sí, depende de cuánto fume, ¿verdad? Pero diríamos que en general el fumar cigarrillos te da un riesgo alto. Si no contraes cáncer, vas a contraer una enfermedad pulmonar, ¿sí? Vamos a poner aquí cáncer o enfermedad pulmonar. ¿Sí? Porque si fumas poquito no te va a dar cáncer, pero de que se te van a enfermar tus pulmones, se te van a enfermar. ¿Ok? Muy bien. El riesgo es alto. ¿Cuál es la fuente de ese problema? Los cigarros, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias de eso podría ser enfermedad grave, diagonal, muerte. ¿Sí? Así se oye feo, ¿verdad? Muy bien. Y la severidad. ¿Qué tan severo es eso? Eso es muy dañino, muy dañino. ¿Ok? La probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia es ¿qué? Alta. ¿Por qué es alta? Es alta porque si una persona fuma, la probabilidad de que le dé una enfermedad pulmonar es alta, ¿verdad? Mire, pero fuma poquito. Sí, pero su probabilidad es alta. O sea, no hay tales de que si me fumo un cigarrillo light, entonces mi probabilidad es baja. O si me fumo un cigarrillo mentolado, la probabilidad de que me enferme es baja. En este caso, creo que sería un riesgo alto. Entonces, si nosotros tenemos un riesgo que es probabilidad alta y es muy dañino, ¿sí? Entonces, esto sería un riesgo, la calificación del riesgo, riesgo intolerable. Esto es muy malo, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos otro evento, ¿sí? Otro evento. ¿Qué podría ser ese evento? Bajar las gradas de la fábrica, de la casa. ¿Cuál es el peligro? El peligro podría ser una caída. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo podría ser moderado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No todos los días se cae uno de las gradas. ¿Cuál es la fuente del peligro? Podría ser piso resbaloso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué consecuencias podría haber? Podría haber un golpe y tal vez una quebradura. ¿Sí? La severidad. Este daño será un daño moderado o medio. ¿Sí? Medio. La probabilidad media. Entonces, esto será un riesgo medio. Y lo vamos a pintar con color amarillo. ¿Sí? Y si tenemos alguna otra actividad, por ejemplo, ¿qué actividad? Jugar en el parque. ¿Y qué riesgo tenemos? Caída de rayo. Caída de rayo, sí, es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te caiga un rayo en el parque es bien chiquita, ¿verdad? Fuente. Entonces ahí sería árboles altos, antenas. Sí, porque eso jala los rayos también, ¿verdad? Consecuencias. La consecuencia podría ser quemadura, una muerte también, ¿verdad? La severidad podría ser muy dañino.
y la probabilidad muy baja. Entonces, este podría ser un riesgo quizás trivial, ¿verdad? Porque podría ser, bueno, tal vez un riesgo medio porque pues realmente sí el daño, la severidad es muy alta, ¿ok? Entonces, pero es porque pusimos caída de rayo, que es un evento muy fuerte, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a ir evaluando cada parte de este proceso que estamos viendo. Entonces, el primer proceso que vimos, ¿verdad? El primer proceso que nosotros vimos, estamos hablando de, un segundo, el primer proceso fue la inspección de los materiales, ¿verdad? Vamos a guardar esto para dejarlo en las notas de la clase. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, veamos. Vamos a borrar esto y veamos. ¿Cuál es la primera actividad que estamos viendo ahorita? Dijimos que era selección de materias primas, ¿verdad? Y cuando seleccionamos las materias primas, ¿qué peligro podría haber en esa actividad? ¿Vemos algún peligro en esta actividad? Empieza más o menos desde aquí el proceso. La tela, ¿dónde está la tela? Primero. Vamos a por ella. Tela rosa, roja, de rayas. ¿Cuál es el color que más os piden? El color que más nos piden siempre son los azules. Azules. Aquí está nuestra tela. Repasamos para ver si tiene algún defecto. Muy bien, esto ya es inspección de la materia prima. Pregunta, en la selección de la materia prima, ¿vimos algún riesgo? Astrid Yamilet, ¿viste algún riesgo? Astrid, cambio. Houston, we have a problem. I said it again, we have a problem. Carlos Arabia, ¿me escuchas? Carlos, ¿alguien me escucha, jóvenes? Por favor. Sí, ingeniero. Sí, Sí, me escucha. ingeniero. Tal vez Ingeniero. ¿Qué es lo que estaba pidiendo, ingeniero? Sí. ¿Quién habla? Elder. Sí, Elder estaba preguntando si en esta actividad de seleccionar las materias primas puedes visualizar alguna, ¿cómo se dice? Peligro. ¿Hay peligro de que pase algún accidente, algún problema? Puede ser que sí, pero debe ser el peligro muy bajo en su riesgo. ¿Cuál? ¿Peligro de qué? Defínelo. Tienes que... Tal vez lo podemos considerar como a la hora de agacharse y tomar la tela y golpear nuestra cabeza en la estantería. Correcto. Eso podría ser, ¿verdad? Entonces podría ser golpe con estantería. ¿Sí? Entonces, el riesgo, la probabilidad de que pase eso, ¿hay probabilidad de que pase eso? ¿Será alta, será media, será baja? Usualmente puede ser media, porque a veces nos distraemos y nos golpeamos. Puede ser una probabilidad baja, pero Yo el diría golpe, que es bajo, ¿verdad? Es muy raro que alguien se golpee la cabeza así. sí. La fuente, la estantería. A mí me ha pasado. ¿Sí? ¿Y te pasa muy seguido? Nah, solo cuando meto mi cabeza así en una estantería para sacar algo, a veces la levanto muy rápido y me pego. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias?
Las consecuencias podrían ser un golpe, dolor, etcétera. Pero no creo que haya consecuencia de daño, hospital o cortada, no, ¿verdad? No, Muy bien. eso sí no, ingeniero. ¿Cuál será la severidad? ¿Qué tan severo es este problema? Entonces, este problema es leve, es bajo, ¿sí? Y la probabilidad de que suceda es baja, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí un riesgo que es leve, su probabilidad es baja, entonces esto es un riesgo trivial. No le vamos a poner mucha atención y nos vamos a concentrar en aquellos que nos salgan de color rojo. Veamos otra cosa, selección de materias primas. Daño en espalda. Eso sí puede ser más frecuente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Porque las personas Sí. no están a veces entrenadas para cargar objetos. Y entonces cuando son jóvenes, su cuerpo les da para todo. Y cargan y cargan y cargan. Y entonces lo que pasa es que ya cuando van pasando los años, empiezan a tener lesiones de columna, ¿verdad? ¿Sí? Lesiones de columna. Eso sería lo que podría suceder, ¿verdad? Lesión de columna. Entonces, sí, entonces tendríamos daño en la espalda. El riesgo. Este riesgo yo pienso que sí es alto. Puede ser medio. Medio o alto, ¿verdad? Medio, Ajá. diagonal, alto. La fuente. ¿Cuál es la fuente de ese problema? El peso. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia? Daño de columna. Daño de columna. La severidad. ¿Qué tan severo puede ser ese problema? Ese problema puede ser un problema de severidad alta, ¿verdad? Probablemente no es riesgo de accidente, pero sí de enfermedad profesional, ¿verdad? De enfermedad laboral. No te va a pasar un accidente con eso, o sea, no es que se te va a cortar un dedo, pero en el largo plazo, después de mucho tiempo, te puede dar un problema de una enfermedad, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han escuchado de personas que después de mucho tiempo se tienen que operar de la columna porque se la dañaron por estar cargando los pesos sin tomar en cuenta ¿cómo se llama? Los mecanismos para poder controlarlo, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que esto suceda, yo creo que es alto. No, tal vez medio, ¿verdad? Para nuestro caso, tal vez una probabilidad media y entonces sería un riesgo medio. ¿Qué plan de contingencia podríamos tener aquí? Capacitación sobre manejo de cargas. ¿Sí? O sea, aquí para evitar que esto se vuelva un problema, yo lo que haría es una capacitación a los empleados, una capacitación para que ellos, ¿cómo se llama? Estén entrenados de cuál es el procedimiento correcto. Hay un procedimiento correcto para cargar pesos, ¿verdad? Hay un procedimiento correcto. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Hay algún otro riesgo aquí en esta etapa del proceso? Selección de materias primas. Daño visual. Hay probabilidad de daño visual. Hay probabilidad. Tal vez es una probabilidad baja, sí, pero la fuente sería la iluminación. Iluminación, ¿sí? Si la iluminación no es correcta, entonces nosotros podríamos tener algún tipo de daño visual,
¿verdad? Por estar trabajando en un ambiente que no nos permite a nosotros, que nos forza la vista, ¿ok? Las consecuencias, entonces, daño visual, daño en la vista, ¿sí? La severidad tal vez sea media o quizás baja, es difícil que te pase por estar en una bodega, es difícil, es una probabilidad, la severidad pues debería de ser baja y la probabilidad es baja. Entonces, este riesgo es trivial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sigamos viendo si hay otros elementos del proceso. Veamos nuevamente. Sigamos con el video. Tela es 100% lino. Esto va contando los metros de tela. Eso cuenta los metros de tela. Hasta llegar a los 429. Exactamente. Y usted va mirando aquí que no tenga ningún... algún defecto. Este tela es 100% lino. Esto va contando los metros de tela. Eso cuenta los metros de tela. Hasta llegar a los 4... Muy bien, muy bien. ¿Qué vimos ahí? Esta sería, ¿qué? Inspección de la tela o de materias primas, ¿verdad? ¿Hay algún peligro ahí? ¿Ven ustedes algo que podría ser peligroso, dañino para el empleado? Solo si la ropa del empleado se queda atrapada en los rodamientos. Yo me recuerdo que el señor le dice a él que tenga cuidado de verla cuando va pasando la tela porque marea. Sí, también. O sea que ahí hay un riesgo de atasco de ropa y habría otro riesgo también de daño a la vista. ¿Sí? Otro también sería la laceración si llega a tocar la tela y va pasando esta muy rápido. Sí, podría ser también, ¿verdad? En este tipo de material es muy poco probable eso, pero sí lo vamos a notar. Entonces, inspección de tela, vimos estos riesgos, ¿verdad? Dijimos laceración en manos. ¿Ok? Vaya. Entonces, hablemos del atasco de ropa. ¿Ese riesgo será medio, será alto, será bajo? Yo digo que es bajo. Ajá. Yo nunca he escuchado que a alguien le pase eso, pero podría suceder. ¿Cuál es la fuente? La fuente sería entonces las partes en movimiento de la máquina. ¿Sí? Las consecuencias. Si te atrapa la ropa, la máquina, las consecuencias son graves. ¿Sí? La consecuencia sería, podría ser daño o pérdida de un miembro. ¿Sí? O sea, si te agarra la ropa, sí te va a dar un gran trabón y te puede volar un pedazo, un dedo o algo. Severidad, entonces, la severidad es alta. La probabilidad de que suceda es muy baja. ¿Ok? Vaya. Entonces, este riesgo lo clasificamos como riesgo medio, ¿verdad? Porque tiene un alto y un bajo. Ahora veamos. Vamos a ver. Daño en la vista. ¿Hay posibilidad de daño en la vista? Perdón. No hemos terminado con este. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia para esta actividad, para este peligro? Entonces aquí debería de poner protección o bandas de protección en las partes móviles. ¿Sí? Entonces, a estas máquinas se les puede poner una especie como una tapadera, para que si la ropa se acerca, no se vaya a quedar, no la agarre los ejes de estas poleas, sino que la banda de protección no permite que la ropa pueda ser atrapada, ¿ok? Muy bien. Ahora, veamos, la otra cosa que tenemos aquí es daño de la vista. ¿Podemos tener un riesgo de daño de la vista? Sí lo podríamos tener. Yo diría que
podría ser un riesgo bajo quizás. Fuente. Entonces, la fuente será la luz de la máquina y también podría ser el rollo de la tela, ¿verdad? Inge, ¿y por qué el rollo de la tela? Suponte que la tela trajera alguna desperdicio, alguna basurita y como está dando vueltas te lo podría tirar a los ojos, ¿verdad? Consecuencias. Entonces la consecuencia podría ser daño en la vista, daño leve o medio en la vista. Muy bien, vaya. La severidad, ¿qué tan severo puede ser este daño? Pues yo diría que tal vez medio, ¿verdad? Probabilidad, la probabilidad de que pase, esto podría ser medio o bajo, ¿sí? Digamos que es medio. Y entonces le ponemos riesgo medio. Ahora, ¿qué plan de contingencia debemos de tener aquí? En primer plan de contingencia es la iluminación adecuada. Y el segundo plan de contingencia es que uso de lentes. Y el lente de equipo de protección, entre paréntesis, lentes. ¿Ok? Y eso es tan importante, chicos, de verdad, tan importante. Yo miro ahí que el operario, está, o sea, todos están tan, ¿cómo decirles? Como que fueran empleados. ¿No? ¿Ah? Acostumbrados, ¿no? No, ¿sabes cómo los miro yo? Como que fueran empleados de oficina, no parecen operarios, ¿sí? Como que fuera un taller de lujo. No están con overoles, no están con lentes de protección, no están con protección auditiva. O sea, es como que fuera un empleado de oficina, como que él estuviera trabajando con una computadora y no está trabajando con una compu. Yo he visto muchachos que se han lastimado sus ojitos y por no tener los lentes de protección, una astillita, una cosa le cae a uno en los ojos y le puede causar un gran daño. Entonces, el plan de contingencia, iluminación adecuada, ¿verdad? Porque de tanto estar viendo esa luz podría afectarle, pero por sobre todo, pienso yo, el uso de equipo de protección. Ese operario debería de estar usando lentes, ¿ok? Muy bien. Laceración en manos. ¿Qué tanto riesgo podría ser esto de la laceración en las manos? Yo creo que eso es bajo, está trabajando una tela. Si fuera un material más tosco, si estuviera trabajando con cemento, si estuviera trabajando con algún metal o algún material caliente, sí habría una probabilidad alta. Pero en este caso es una tela muy suave, yo creo que es bajo. ¿Cuál es la fuente de la posible laceración? Entonces, el rollo de tela en movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Daño leve en las manos. ¿Ok? Vaya. La severidad, ¿qué tan severo? En realidad es muy poquito, es muy bajo. Y la probabilidad que suceda en realidad es bajo. Entonces este es un riesgo trivial, lo ponemos con verde. ¿Y qué plan de contingencia deberíamos de poner? Quizás letreros de prevención y capacitación, ¿verdad? Un letrero que diga no toque la tela cuando está en movimiento o qué sé yo, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces ahora. Veamos qué más nos trae este proceso. 429. Exactamente. Y usted va mirando aquí que no tenga ningún desperfecto. Vamos mirando, no tenga ningún desperfecto, ninguna mancha, ningún roto, nada. ¿Y le da tiempo a mirar todo tan rápido? Da tiempo a mirarlo, pero de vez en cuando hay que parar un poquito porque se marea, es mareante. Esta tela es mareante. Sí, no, eso le iba a decir, yo estoy mareándome. Sí, es mareante.
Ya tenemos los 429 metros de tela para hacer nuestras camisas. ¿Qué más necesitamos? Botones. ¿Cuántos botones necesitaremos? Pues necesitaríamos 1.300 del botón pequeño y 3.300 de este otro. Una camisa en total, ¿cuántos botones lleva? 17 botones lleva. A ver, ¿dónde están? 2 en punta de cuello, y luego lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Aquí llevaría otros 2. Luego llevaría uno de repuesto. Y luego llevaría aquí en la tapeta esta otro pequeño. Este es nuestro hilo. ¿Tenemos los 26.000 metros que necesitamos? Tenemos hilo suficiente. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué nos falta? ¿Las entretelas? Entretelas. ¿Eso qué es? Las entretelas son las piezas que llevan los cuellos. Dentro del cuello. Dentro del cuello. O sea, esto sería una entretela que va dentro del cuello. Y en los... Solo para información de ustedes, pues para que también conozcan del proceso. La entretela es una tela un poco más gruesa que se mete adentro de las partes firmes de la camisa. Si ustedes miran, el cuello es más grueso que el resto de la camisa, ¿verdad? Los puños son más gruesos, más fuertes que el resto de la camisa. ¿Y eso cómo se logra? Pues el cuello ya ven que lleva dos pedazos de tela, ¿verdad? Una tapa por arriba, una parte por abajo, y en medio se le cose esta entretela que es la que le da la firmeza. Es solo para que lo entendamos. Es parte de materias primas. Aquí seguimos con los mismos riesgos que ya analizamos. Puños. Una en cada puño. ¿Me puede preparar el pedido y yo mientras voy a hacer el patrón de la camisa? Perfecto. Gracias. Gracias. Ya tenemos la tela, el hilo y los botones. Les va a llamar la atención lo laborioso que es el proceso de fabricación. Vean cómo esta máquina hace los ojales, todos a la misma distancia. ¿Sabían que primero se cose y posteriormente una cuchilla los abre? Igual de precisa es esta otra máquina que se encarga de envasar los flashes. Cada uno con su sabor y cantidad exacta. Enseguida lo ven. ¿Se puede? Adelante. Esta es la sección de patronaje. Teo. Hola. ¿Qué tal? Empiezo contigo. Necesito el patrón para esta camisa maravillosa que vamos a hacer. Muy bien. El patrón es el molde que luego seguiremos a la hora de cortar la tela. Exacto. ¿Esta pieza que estás haciendo ahora? Lo que es el delantero de la camisa. ¿Y ahora esta parte cuál es? La manga. La manga, ¿a dónde debe quedar? Tiene que llegar hasta el primer nudillo del dedo pulgar. Para que luego, en cuanto si te la mueves, abroches, no se te vaya la manga al codo. Exacto. El patrón de Teo entra en el ordenador de luz. Muy bien, entonces, si ustedes miran, el siguiente paso será ¿qué? Patronaje. Patronaje o hacer patrones. Entonces, realmente aquí tenemos prácticamente los mismos riesgos, ¿verdad? ¿Qué peligro puede haber aquí? Tal vez daño visual, ¿sí? No maneja nada peligroso, el riesgo podría ser bajo, ¿verdad? Es muy difícil que alguien se dañe haciendo esto. La fuente será ¿qué? La iluminación, ¿ok? La iluminación y también la computadora, porque aquí lo meten a la compu, ¿verdad? Entonces la computadora, ¿ok? Lo meten a la computadora y la verdad es que estas computadoras que nosotros usamos tan frecuentemente y todo, ¿verdad? Realmente el uso prolongado de este tipo de equipos puede producirle a uno algún tipo de daño permanente en la visión, como qué, como miopía, como astigmatismo, sí le puede dañar. Entonces, esa gente que pasa 8 horas enfrente de la computadora debería de tener un filtro de protección enfrente de la misma, ¿verdad? Muy bien, ¿qué consecuencias son? Pues podría ser consecuencias leves, pero ¿cómo se llama? De largo plazo. O sea, sí te puede dañar, ¿verdad? Entonces, la severidad, pues la severidad podría ser media, ¿ok? Y la probabilidad de que suceda es media o alta. Entonces, este ya sería un riesgo medio. ¿Ok? Un riesgo medio, no por un daño, más bien por una enfermedad profesional, que sería el daño de la visión. Y entonces, ¿qué medida voy a utilizar yo? ¿Qué medida de contingencia?
Entonces voy a poner aquí como medida de contingencia, yo pondría buena iluminación y poner filtros. Filtros en las, ¿cómo se llama? Computadoras, en las pantallas. ¿Verdad? Filtros de protección. Eso te ayuda a prolongar la situación y que no te dañe tan rápidamente. Muy bien. Veamos qué más sigue. Veamos qué más sigue. Me pasateo los patrones y yo hago las tallas desde la más pequeña, la S, hasta la más grande, la 3XL. La talla más frecuente, la que más se vende, la que más se pide, ¿cuál es? Pues la L. Cuando Lucía tiene todo listo, a Ismael le toca hacer un puzzle muy complicado. Sí. Si lo hace bien o lo hace mal, de ello dependerá que se tire luego mucha tela. ¿Verdad, Ismael? Sí, exactamente. Esta parte de aquí simula un rollo de tela, como el que vamos a usar nosotros para nuestra camisa. Exactamente. Que luego habrá que cortar. Estamos intentando meter las piezas de los patrones lo más juntas posible para aprovechar la tela. Pero no se puede juntar todo lo que uno quisiera. Hay que tener en cuenta el dibujo en toda la camisa, en todas las partes de la camisa. En todas las partes de la camisa. Como son los puños. Muy bien, esta operación entonces se llama hacer el trazo. Hacer el trazo. ¿Sí? Este trazo es una hoja de papel que la están haciendo en la computadora, pero luego van a ver que la imprimen en una computadora grande que se llama plotter, y entonces eso es lo que ponen sobre la tela para cortar en serie, ¿ok? Entonces, ¿qué problema tiene? Lo mismo, sí, está trabajando con la computadora, es el mismo peligro, ¿verdad? La misma situación, ¿ok? No hay mucho cambio. Veamos qué más sigue. Dos sean iguales, que empieza con una línea naranja. Como son los cuellos, como son las tirillas. Estos puntos que vemos aquí con unos numeritos son lo que nos indican todos los puntos que nosotros queremos que nos casen en la camisa. Que las piezas casen quiere decir que las líneas vayan con las líneas. Mira, que no se vea ni el bolsillo. Claro, entonces ustedes a la hora de hacer una camisa de cuadros usan mucha más tela que si la camisa fuese lisa. Por una diferencia entre 15 y 20 centímetros de una lisa en la cual no casamos nada a una camisa de cuadros que casamos todas las piezas de la camisa. Muchas gracias, Ismael. El patrón, la marcada, ese puzzle que ha hecho de piezas Ismael, se imprime en este plotter, en esta impresora gigante para poder empezar el corte. Yes, it's good. Take care. Esto es un carro de extendido. Hola, Ubaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Vamos a hacer 260 camisas. Claro, para no cortarlas una a una, hacemos un montón. Un montón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué operación sería esta? Jóvenes, ¿alguien me escucha? Houston, Houston, Houston. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se le escucha fuerte. Una cosita que siempre me dice mi esposa, háblale a tus alumnos y explícales que tú eres un poco sordo de un oído, por eso es que hablas tan fuerte, porque ellos van a pensar que los estás regañando. No, es que tengo un problemita en un oído y entonces por eso hablo tan fuerte, pero no regaño a nadie, yo nunca regaño a nadie. Yo a mis alumnos les tengo mucho aprecio. Vaya, entonces miren pues, esta nueva operación del proceso, ¿qué será? Tender la tela, ¿sí? ¿En qué consiste esta operación? Esta operación consiste en que el operario riega la tela sobre la mesa. Pasa una vez y regresa, pasa otra vez y regresa. ¿Cuántas veces va a pasar? Pues va a depender de cuántas camisas quieren cortar, ¿verdad? Supongamos que en el papel, en el trazo que hicieron, digamos que hay 20 camisas marcadas y él quiere hacer 100 camisas, pues va a echar 5 lienzos, ¿verdad? 5 telas. 5 por los 20 que están marcados son 100. Si él quiere cortar, perdón, son 1000. Si él quiere cortar, perdón, son 100. Si él quiere cortar 1000,
¿verdad? Entonces, tiene 20 camisas marcadas en el papel, entonces tendrá que echar, ¿cuántas? 50, ¿verdad? 50 veces la tela, que es lo que está haciendo en este momento. Lo vamos a repetir, ¿ok? Lo vamos a repetir. Veamos. Esto es un carro de extendido. Hola, Ubaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Vamos a hacer 260 camisas. Claro, para no cortarlas una a una, hacemos un montón. Un montón. Extiende la tela sobre la mesa. La siguiente operación, una vez que hemos terminado el ¿Qué riesgo le podemos ver a esa operación de extender o tender la tela sobre la mesa? Jóvenes. Bueno, pues que se caiga el carrito. ¿Ven cómo va montado en un carrito? Sí, va montado en un carrito y el carrito se va moviendo. Un montón. Mira, el operario está montado en un carrito mecánico. La siguiente operación, una vez que... Plotter, en esta impresora gigante para poder empezar el corte. Yes, it's good. Take care. Esto es un carro de extendido. Hola, Ubaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Vamos a... Esto es un carro de... Pueden ver cómo el operador va montado aquí sobre un pie y este pie va en el aire agarrado al carrito y entonces mecánicamente el carrito se va moviendo. Habría un riesgo de que se caiga, ¿verdad? Podría ser que se caiga el carrito. Extendido. Hola, Ubaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Vamos a hacer 260 camisas. Claro, para no cortarlas una a una, hacemos un montón. ¿Lo vimos? Entonces, el peligro es que se caerse del carrito, ¿verdad? Ese sería. ¿Cuál es el riesgo? Es bajo, yo no creo que se caiga, pero es un riesgo, pues va. No, bien, Inge, sí se caen. Sí, hombre, o sea, en algún momento le puede pasar a alguien, pero sería algo muy, muy extraño. Vale. Entonces, la fuente será el carrito de tender. De extender le pusieron ellos, ¿verdad? Extender. Va, ese sería, vale. ¿Qué consecuencia? Ay, muy leve, no creo que le pase mayor cosa. La severidad, baja. Y la probabilidad, muy baja. Entonces, este sería un riesgo trivial, o sea, algo que no tendríamos que ponerle tanta atención. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué deberíamos de hacer? Letreros, va. Letreros, capacitación también, ¿verdad? Cómo debe de sujetarse él correctamente el carrito, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Después de esto, ustedes van a ver que ya le ponen el papel, o sea, el trazo, lo ponen encima de la tela que ya se extendió, se la ponen encima y proceden al corte. Ojo, ahí sí ya viene peligro. Ahí sí ya viene peligro de corte. Aquí sí ya empezamos ya un poquito más en serio. Démosle pues, démosle. Vamos a ver. Un montón. La siguiente operación, una vez que hemos terminado el extendido, es separarlo en piezas manejables para las operaciones que van a venir posteriormente. No se trata de cortar a ras de la línea, efectivamente, sino de hacer... Muy bien, entonces esta siguiente operación es que cortar en bloques. Si ustedes se dan cuenta, están haciendo el corte, no pasa exactamente sobre la línea, sino que saca grandes bloques que después van a cortar ya en detalle. ¿Ok? Veámoslo nuevamente. Operación, una vez que hemos terminado el extendido, es separarlo en piezas manejables. Esa máquina que tiene en la mano es una cortadora vertical, ¿sí? Es una cortadora que si te da un pequeño toquecito en el dedo te lo quita. De verdad te lo quita.
ustedes le ponen atención, se van a dar cuenta que el señor que está cortando tiene un guante metálico. Ese es como un guante como de malla. Y eso le protege a él en caso de darse un toquecito con la máquina. Pongámosle atención. Manejables para las operaciones que van a venir posteriormente. No se trata de cortar a... ¿Logran ver el guante? Sí, ingeniero. ras de la línea. Efectivamente. Ahí lo podemos ver, ¿sí? Ese es un guante especial que tiene 3 dedos. Hay guantes que protegen toda la mano. Este protege 3 dedos. Lo que pasa es que a veces las personas, al trabajar con ese guante que es como de una malla metálica, ¿verdad? No tienen la movilidad y la comodidad que quisieran. Entonces, por eso se inventaron estos guantes de 3 dedos y protegen los dedos que están más en contacto con la cuchilla, ¿verdad? Pero entonces aquí sí tenemos un riesgo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería el peligro? Cortarse la mano. Muy bien, el riesgo. Este riesgo es alto. Esto sí sucede. Esto sucede y sucede con más frecuencia de lo que nosotros nos podamos imaginar. Sí sucede. ¿Cuál es la fuente? La máquina de corte. ¿Ok? Consecuencias graves. ¿Sí? Un toque que te des con esa máquina te va a dar una consecuencia muy grave. Mínimo te tienen que coser. Mínimo, te ponen puntos. Si tuviste suerte de no quitarte el dedito, entonces hay que coserte. Hay que llevarte al Seguro Social y tienen que coserte. Tienen que ponerte puntos, ¿ok? Entonces, el grado de la severidad es alta, ¿ok? Y su probabilidad de ocurrencia es de media a alta. Entonces, yo diría que este es un riesgo alto. Este es un riesgo alto, yo lo pintaría con color rojo. ¿Sí? ¿Ok? Porque a este sí hay que darle seguimiento. ¿Cuál será el plan de contingencia? El plan de contingencia será entonces uso de guantes. Uso de guantes metálicos, eso te ayudaría muchísimo a prevenir que un operario pudiera dañarse por esa operación, ¿ok? Pero aquí ya está en rojo. Entonces, si está en rojo, yo a esto le tengo que poner mucha más atención. Y cuando hablo de mucha más atención, estoy hablando de darle... de ponerme a analizar bien los mejores planes de contingencia y luego después vamos a ver la fase de control, porque esto hay que estarlo controlando. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo de controlar todo. Todos los días controlar todo, difícil. Entonces, ¿dónde me voy a enfocar? En los rojos. En los rojos, después los amarillos y después los verdes. Por decir algo, podríamos decir que los rojos habría que controlarlos día a día. Los amarillos tal vez 2 veces, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Y los verdes controlarlos 1 vez a la semana. ¿Me explico? Y controlarlos, ¿qué quiere decir? Supervisar, llegar y ver de que se están cumpliendo con estos planes de contingencia. Ver, observar que se están cumpliendo. Si es equipo de protección, que el operario esté usando su equipo de protección. Si son capacitaciones o letreros, ver que los letreros hayan sido instalados, ver que el operario esté con su capacitación adecuada, etcétera. ¿Correcto? ¿Alguien tiene duda o pregunta? No, ingeniero. Muy bien. Sigamos entonces con este proceso. Sino de hacer trocitos de tela. Correcto, separar las piezas. Rosa y Loli se encargan del pinchado. Aquí se trata de que ustedes coloquen muy bien tela a tela para que luego el dibujo salga igual en todas las camisas. Muy bien. Entonces, dice que esta operación se llama ¿qué? Pinchado. ¿Ok? Pinchado. Yo creo que deberíamos de poner una casilla aquí para explicar más o menos el proceso, digo yo, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí descripción. ¿Ok? Y entonces, luego después llenamos los demás. Pero este pinchado es alinear la tela.
con alfileres. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que alinean la tela, ¿para qué? Para que les quede recta, para que a la hora de que vayan a poner el bolsillo sobre el delantero, la misma línea del bolsillo pase en el delantero, porque está todo muy alineado, muy recto. Ese es el objetivo de esa operación. ¿Cuál sería el peligro? Pincharse el dedo, ¿verdad? Pincharse la mano o los dedos. Ese sería ¿cómo se llama? El peligro. Este riesgo será tal vez medio, ¿verdad? La fuente, los alfileres. Consecuencias, muy leves. No creo que te pase mayor cosa con eso. Realmente un pinchancito que te vas a dar. La severidad baja. La probabilidad de que suceda baja. Entonces es un riesgo trivial. ¿Y cuál es el plan de contingencia? Ponerle dedales en los dedos. Equipo de protección, entre paréntesis, dedales. ¿Sí? Entonces, se le ponen unos dedales, unos protectores en los dedos para que no se vayan a pinchar. En este caso vemos que los botones irán colocados sobre una línea azul. La mesa está toda llena de agujeros, introducimos la aguja, pinchamos el papel y la primera tela. Esta línea será la línea de los botones. Seguimos la misma línea hasta Perfecto. la parte de abajo. Y así, una a una. Una detrás de otra. ¿Cómo se llama su marido, Rosa? Manolo. Manolo. ¿Y Manolo también se pone camisas de estas? Sí, claro. ¿O usted le dice, no te pongas eso, que estoy harta de estar todos los días con las telas estas? A mí me gusta verle con nuestras camisas. Una vez que las piezas están perfectamente alineadas, entra en acción. Muy bien. Una vez que las piezas están completamente rectas. Aquí lo podemos ver. Una vez que las rectas, rectísimas, ¿ok? Entonces, ahora sí, estos bloques se les pone el molde final encima y ya se les da la forma específica. Ya, aquí, ahorita lo que viene es un corte ya muy, muy detallado. Piezas están perfectamente alineadas, entra en acción Rafa. ¿Qué está haciendo Rafa? Pone una plantilla para que el corte sea exacto. Una vez que las piezas están perfectamente alineadas, entra en acción Rafa. ¿Qué está haciendo Rafa? Pone una plantilla. Muy bien, muy bien. ¿Pueden ver los guantes? Estos guantes sí son completos, ¿ok? Si ustedes miran el guante que tiene el operario, estos no son guantes de frío, no vayan a creer. Estos son guantes metálicos, estos son de malla metálica. Y estos son para evitar que se corte, porque esta operación que viene, si es con una máquina que es como una de esas cortadoras de las carnicerías, ¿ok? Estos sí te vuelan los dedos fácilmente. Entonces, esto ya, ¿cómo se llamaría esta operación? Corte al detalle, digamos, ¿verdad? Y entonces, la descripción es cortar en la línea la forma de las piezas. ¿Ok? Aquí sí es un corte bien detallado. ¿Cuál es? Veámoslo. Para que el corte sea exacto. Una, dos, tres, que es el bolsillo, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que las piezas están perfectamente alineadas, entra en acción Rafa. ¿Qué está haciendo Rafa? Pone una plantilla para que el corte sea exacto. Muy bien. Casi no se puede ver, pero la cuchilla es esta que se mira aquí donde estoy pasando el cursor. Esa es la cuchilla. Y esa cuchilla es como una banda de acero inoxidable que está girando a alta revolución. Si uno se da un filazo con eso, se puede volar el dedo. Pueden ver ustedes que el operador aquí tiene un guante de mano completa.
y lo tiene en las dos manos. Ya no es el guante que vimos de 3 dedos, sino que este sí ya es completo. ¿Ok? Entonces, el riesgo que tiene aquí es el peligro, cortarse la mano. Cortarse la mano sería el mano o dedos. Sí, ese sería el riesgo. Este es alto. Este riesgo es alto. Sí sucede. Puente, cortadora, la cortadora. Consecuencias muy graves. La severidad sería una severidad alta. Este es un problema muy, muy alto y su probabilidad también es alto. Esto sucede frecuentemente si no se tiene el cuidado. Entonces, este será entonces un riesgo alto y nuevamente, ¿cómo lo prevenimos? Equipo de protección, guantes y la otra cosa, capacitación. ¿Qué quiere decir eso? Ah, muy bien, quiere decir que, aunque ustedes no lo crean, como las máquinas se ven muy sencillas, cualquiera les quiere meter mano. Cualquiera quiere agarrar y como dicen los muchachos, echarse su tirito. A ver, voy a cortar este pedazo. Perdón, ¿tú estás capacitado? ¿Ya tomaste un curso para manejar esta máquina? No, entonces no la puedes tocar. Para tú agarrar esta máquina, la empresa tiene que darte un curso y tienes que estar certificado de que sí puedes hacer el trabajo. Si no, ni toques esta máquina. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto, lo tengo marcado con rojo. ¿Ok? Muy bien, seguimos adelante. Perdón, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? Yo tenía una duda, ingeniero. A la hora de cuando la persona está cortando la tela y lleva sus guantes de protección, ¿el daño será para la máquina o para la persona? Porque me está diciendo usted que él ya lleva su guante y a la hora de que ambas cosas topen, ¿cuál será el daño? Sí, mira, en realidad, cuando pasa una cosa de estas, el daño es para la persona. A la máquina casi no le pasa nada. O sea, si tú no llevas guante y te das un topón con esta máquina, te puedes volar el dedito. ¿Sí? Vaya. No, pero cuando la persona si llevas guante y le das un topón a la cuchilla, solo va a sacar unas chispitas, pero no se daña ni la máquina ni el guante. ¿Sí? Solo va a sacar unas chispitas por la fricción e inmediatamente el operario, se da cuenta y retira la mano. O sea, pero sí le va a sacar ciertas chispitas por la fricción. Pero no se daña ni la máquina ni se daña el guante. No hay daño a la propiedad de la empresa. No. Y lo que estamos aquí protegiendo fundamentalmente es el empleado que no se vaya a cortar. Pues, pero no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ingeniero, así es. Muy bien, sigamos adelante entonces. 1, 2, 3, que es el bolsillo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 3 blancas que luego irán en la parte interior de los puños y en el cuello. Y en el interior del pie de cuello. Work it, make it, do it, makes us. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever. After our work is never over. Work it never over. Sala de confección. Madre mía, ¿cuántas mujeres trabajan aquí? Sí, aquí hay 50 personas trabajando y cada una de ellas se encarga de hacer una parte de la camisa. Empezamos con el cuello y Mari Carmen. Coloca la entretela sobre la tela, es una base de algodón que tiene un adhesivo, que luego con el calor que da la máquina se disuelve el adhesivo y al enfriarse queda perfectamente pegado.
El cuellecito entra, está unos 15 segundos dentro y sale por arriba. Muy bien. Entonces, esta operación se llama ¿qué? Pegar la entretela al cuello. ¿Ok? Entonces, la descripción con máquina automática introduce cuello con entretela. Muy bien, vaya, perfecto. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué peligro podríamos ver ahí? Quemadura. Oh, quemadura, muy bien. Quemadura. ¿Algún otro? Tal vez cuando va a pensar y no puede pasar, pero de repente mete curioso la mano ahí de curiosidad, si la puede quedar aplastada, ¿no? Correcto, yo diría que sí, atasque, ¿verdad? Puede haber un atasco no de ropa, sino que la mano, ¿verdad? Atasco de mano. Si mete mucho la mano, entonces puede, ¿cómo se llama? Atascarse la mano. Yo creo que sí podría suceder eso. Entonces, vamos a ver, quemadura. ¿Cuál es el riesgo de quemadura? El riesgo es bajo realmente porque el operario siente el calor y retira la mano antes de dañarse. Fuente. Entonces, esta es la máquina de calor que se llama fusionadora. Así se llaman esas máquinas porque fusionan. Fusionar es unir por calor. Fusiona las dos materias, ¿verdad? Las dos materias primas. Consecuencia de esa quemadura puede ser leve, leve, no creo que sea mucho problema, ¿verdad? Ok, vaya. Y luego la severidad. La severidad baja, no creo que sea tan grave. La probabilidad de que suceda es bajo, entonces este es un riesgo trivial. ¿Qué ponemos aquí? Hay que ponerle una guarda a esa máquina, ¿verdad? Y buena iluminación también es importante, pero por sobre todo la guarda. Poner bandas de protección o guardas, ¿verdad? Bandas de protección en la alimentación de la máquina. Alimentación de la máquina. ¿Sí? O sea, a manera de que pueda meter el cuello, pero que no pasen sus deditos. Luego, el atasco de dedos sería lo mismo. Este atasco, sí puede ser medio. ¿Ok? La fuente, la misma máquina fusionadora. Consecuencias graves. Esto sí puede ser grave. Si le masca el dedo, sí se lo puede medio. Esa máquina no es tan fuerte, pero la severidad no es tan grave realmente. Y la probabilidad de que esto suceda puede ser bajo, no sucede tan frecuentemente. ¿Y cómo lo prevenimos? Con una, ¿cómo se llama? Banda de protección, ¿verdad? Funcionaría también. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos, sigamos adelante. De Mari Carmen a Micaela. Y ella lo que está haciendo es coserle otra tela al cuello, una segunda tela. Exacto. Pero se está equivocando con los nervios y le ha puesto la blanca para afuera. No se ha equivocado, porque ahora este cuello luego hay que darle la vuelta. Me llevo estos cuellos. Gracias, Maika. Hasta Romina. Muy bien. Entonces, esta operación, una segunda tela. Esta operación será entonces, ¿qué? Coser el cuello, ¿verdad? Coser el cuello. Más bien es unir cuello, porque une las telas con la entretela. ¿Sí? ¿Hay algún peligro? ¿Vimos algún peligro en esa parte? ¿Vimos algún peligro? Por arriba. De Mari Carmen a Micaela. Y ella lo que está haciendo es
coserle otra tela al cuello, una segunda tela. Exacto. Pero se está equivocando con los nervios y le ha puesto la blanca para afuera. No se ha equivocado, porque ahora este cuello luego hay que darle la vuelta. ¿Hay algún peligro? Me llevo estos cuellos. Gracias, Maika. ¿Vimos algún peligro? Se puede pinchar el dedo con la aguja de Se la puede máquina de pinchar el coser. dedo, ¿verdad? Aunque totalmente, es aunque totalmente bajo el peligro. El riesgo este es bajo. Sí, porque tiene una cierta distancia entre la aguja y la tela. Y no creo que quepa el dedo ahí. Y aunque no lo creas, sí pasa. Aunque no lo creas, sí pasa. Y cuando pasa, llega la persona con su dedito atravesado por la aguja, atravesado de un lado al otro. Sí pasa, ¿sí? Ok, las consecuencias son medias, ¿sí? Entre grave y medio, porque tiene que ir al Seguro Social para que le saquen la aguja y le curen su dedito. La severidad media, ¿ok? Y la probabilidad de que suceda, yo diría que es media o baja. Tal vez media, ¿ok? Vaya, entonces, la calificación del riesgo, este riesgo tal vez es medio. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Vaya. Entonces, pasa más o menos. El problema es cómo lo evitamos, ¿verdad? Para evitarlo, entonces, capacitación, alguna banda de protección. Sí se le pueden poner ciertas, no son bandas, sino que son unos pequeños alambres, a manera de que el operario, antes de que llegue a tocar la aguja, toca esos como alambres, como que fuera un clip, como los clips que usamos para los papeles. ¿Sí? Solo que se forma, se dobla de tal manera de que pueda proporcionar una protección, y el operario, antes de que toque la aguja, toca ese clip y retira la mano. Entonces, sí hay forma de prevenir esto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda o pregunta hasta este momento? ¿Tenemos alguna duda o pregunta, jóvenes? No, Inge. No, ingeniero, por ahora no. De momento no, ingeniero. Muy bien.